del flujo de vapor que asciende. Ahora bien, si nosotros tomamos esta definición que está aquí y esta definición la combinamos con esta ecuación que tenemos acá, vamos a llegar a esta expresión que está acá. ¿Okay? Entonces ahora lo que tenemos es que la pendiente de esa sección de rectificación está en términos de la relación de reflujo, el intersecto de esa pendiente está en términos de la relación de reflujo. ¿Qué ventaja nos da eso? Como dije anteriormente, ahora no tengo flujos internos de flujo de líquido y de vapor que en la práctica son prácticamente imposibles de medir, sino que tengo una relación de reflujo que puedo medir porque son corrientes externas al equipo y que puedo controlar con válvulas de control. Entonces, encontramos esta línea de operación en la sección de rectificación. ¿Qué sucede? Que esta relación de recirculación impacta directamente en el número de etapas. Por ejemplo, en la figura se observa como cuando tenemos una relación de reflujo bastante pequeña, lo que va a ocurrir es que el número de etapas aumenta drásticamente. Y aumenta drásticamente hasta alcanzar una condición que se conoce como condición de reflujo mínimo. ¿Y qué ocurre en esa condición de reflujo mínimo? Que el número de etapas tiende a ser infinito. O sea que la condición de reflujo mínimo es aquella condición donde el número de etapas requeridas sería infinita. ¿Y por qué sería infinita el número de etapas? O sea, ¿qué significa físicamente un reflujo mínimo? Pues significa que la cantidad de líquido que estoy ingresando a la columna es extremadamente pequeña. Como es extremadamente pequeña, tengo un flujo de líquido como tal que no satisface los requerimientos de transferencia de masa. Al verse limitados los requerimientos de transferencia de masa, lo que va a ocurrir es que yo necesitaría muchas etapas para lograr la separación deseada. ¿Y cuánto es muchas etapas? Infinitas etapas. Entonces, esa es la condición que llamamos de reflujo mínimo. Es esa condición de la cantidad mínima de líquido, de la relación mínima de líquido a destilado o con la cual operamos en la columna, en el cual se obtiene un número infinito de etapas. Luego encontramos una condición que se conoce como la condición de etapas mínimas, es decir, va a llegar un punto en el cual la relación de reflujo va aumentando, aumenta, y por más que esa relación de reflujo siga aumentando, fíjense, ya no cae la cantidad de etapas requeridas. Entonces, cuando alcanzamos esa condición que tenemos, por decirlo así, una condición que se conoce como de reflujo total, en esa condición de reflujo total lo que estamos logrando es el número mínimo de etapas. Entonces, la condición que se conoce como reflujo total es aquella que corresponderá a un número mínimo de etapas. Entonces, estas vienen a ser dos condiciones límites de operación. Es decir, la columna tiene dos condiciones de operación, la de reflujo mínimo y la de reflujo total. Son condiciones extremas. En la de reflujo total, número mínimo de etapas. En la de reflujo mínimo, número infinito de etapas. ¿Dónde opera la columna? En una condición que va a estar entre el reflujo mínimo y el reflujo total. Esa condición, hay diferentes formas de establecerla. En términos generales, las heurísticas nos indican que una condición que se conoce como la condición de reflujo óptimo, como la condición ideal para el reflujo que opera la columna, va a ser una condición en la cual el reflujo va a estar entre 1.1 a 1.25 veces la cantidad de R mínimo. Esta es una condición, si se quiere, que se conoce como condición ideal de operación. Entonces, esa condición es la que va a garantizar un punto adecuado. Lo que pasa es que aquí hay un compromiso, ¿no? Hay un compromiso entre que los costos de servicio van a ser infinitos en un extremo y los costos de la columna se van a hacer infinitos en otro extremo. ¿A qué me refiero con esto, no? Que cuando yo opero a una relación de reflujo muy alta,
significa que yo tengo requerimientos energéticos para condensar la cantidad de vapor que está saliendo de la columna que van a ser muy elevados, porque voy a tener una cantidad muy alta de líquido que retornar a la columna. Y esto dispara los costos, trabajar bajo esta condición. Pero cuando opero en condiciones que me acerco al reflujo mínimo, esto me está disparando lo que son el número de etapas requerido. Entonces, lo que significa que voy a necesitar una columna que va a tener dimensiones muy altas. Voy a necesitar muchas etapas para lograr una separación, lo cual entonces también dispara los costos ahora asociados al equipo, en tanto que esta dispara los costos asociados a la operación. Estos son costos de operación y estos son costos de equipo. Entonces, por eso es que generalmente se busca una condición que satisfaga o que permita un balance entre los dos. Y esa es la condición en la cual el reflujo óptimo se encuentra en una condición de 1.20 a 1.25 la cantidad de reflujo mínimo. Entonces, esto nos lleva a un escenario que es muy importante determinar quién es el reflujo mínimo requerido para lograr la separación. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, esas tres condiciones que le acabo de presentar, R mínimo, R total, se representan gráficamente con McKay tilde en estos gráficos que tenemos aquí en los extremos. ¿Qué significa una condición de reflujo mínimo o número infinito de etapas? Una condición donde las líneas de operación se van a intersectar con la curva de equilibrio. Y es el mismo principio que hemos venido manejando gráficamente desde el primer tema. En la medida que las líneas de operación se acercan a la curva de equilibrio, cada vez necesitaremos más etapas. Y cuando esas líneas de operación están muy pegadas o intersectan la curva de equilibrio, lo que tenemos es que necesitamos una cantidad infinita de etapas para lograr la separación. Permítame hacer un zoom acá para que veamos mejor lo que les estoy diciendo. Este punto de acá, un punto ficticio operacionalmente, porque no podemos tener una columna con número de etapas infinita, es lo que se conoce como un punto pinch. Un punto donde las líneas de operación cortan la curva de equilibrio. Así se llaman esos puntos, puntos de intersección o puntos pinch. Cuando determinábamos flujos mínimos en el tema anterior, lo que buscábamos era la intersección de la línea de operación con la curva de equilibrio. Es decir, estábamos buscando puntos pinch o buscábamos puntos de tangencia. Esos son puntos pinch. Esos puntos pinch como tal, lo que nos hablan es, fíjense, cada vez que estoy aquí, cada vez más cerca, voy requiriendo gráficamente, es lo que nos permite este método ilustrar, que vamos a ir requiriendo cada vez una mayor cantidad de etapas, hasta acercarnos a un punto donde se intersectaron las dos columnas y esa condición sería una condición de infinito número de etapas. Entonces, esta es una condición límite. Entonces, aquí encontramos una forma de cómo calcular el reflujo mínimo. ¿Y cómo podemos calcular ese reflujo mínimo? Bueno, si yo parto de la composición del destilado y busco el punto donde la alimentación se intersecta con la curva de equilibrio, por ejemplo, supongamos que aquí está la línea de operación correspondiente a la alimentación y que esa línea de operación es esta que encontramos acá. Donde se intersectan esas dos con la línea de operación, yo puedo trazar una línea de rectificación, de la sección de rectificación, que corresponderá a la condición de R mínimo. Es decir, esta no es la línea de operación, sino que es la línea que nos permite obtener R mínimo. ¿Y por qué nos permite obtener R mínimo? Bueno, bien sea por dos formas de calcularlo. Porque sé que el intersecto de esa línea es X sub D sobre R mínimo más 1, o porque sé que la pendiente de esa línea de operación es igual a R sobre R, no recuerdo, tengo que ver la ecuación arriba, R menos 1 o R más 1. Ajá, R más 1.
Entonces, calculando la pendiente de esa línea o calculando el intersecto, se puede determinar la condición, esto es R mínimo, de R mínimo. ¿A partir de qué? De estos puntos que conocemos como puntos pinch en la columna. Y esa es una condición límite, o sea que de esa manera podemos predecir la condición límite para la columna. Luego tenemos el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? La condición de reflujo total. Es decir, se alcanza una condición donde por más que aumente la relación de reflujo, el número de etapas no va a decrecer más. Y esa condición de reflujo total es la condición donde la línea de enriquecimiento se iguala con la diagonal. Ambas líneas se igualan con la línea diagonal. Y ahí en esa condición es la condición, fíjense que es donde las líneas de operación se encuentran más alejadas de la línea de equilibrio. Esa condición donde las líneas de operación se encuentran más alejadas de la línea de equilibrio es la que nos permite encontrar entonces número de etapas mínimos. Gráficamente va a corresponder a escalones más grandes. Como tengo escalones más grandes, tengo menor número de etapas requeridas. Entonces una forma de calcular el reflujo total simplemente es trazar entre la línea diagonal y la curva de